Jesús en el Antiguo Testamento es el tema, así que alrededor de este título vamos a estar tomando estos pasajes. Como decía, Números capítulo 23, versículo 19. Hay mucha confusión acerca de lo que dice la Biblia para las personas. Y muchas personas también dicen, es que la Biblia a veces se equivoca. Y entonces empiezan a tomar un texto y otro, porque como no conocen, para ellos les es contradictorio ciertas partes con otras. Pero si uno estudia la palabra de Dios, vemos que estas contradicciones no son reales. Veamos entonces algunos de los argumentos que empiezan por este pasaje, de que muchas personas dicen que la Biblia se contradice. Y este libro, este capítulo 23 de Números, dice, versículo 19, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y él dijo, ¿y no hará? Habló, ¿y no ejecutará? ¿Qué dice aquí Naomi? Otra vez, ¿puedes repetirlo? Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, y no hará, habló, y no lo ejecutará. Cuando yo como papá les digo a veces a mis hijas, te voy a comprar un dulce, y luego pasa la noche y se me olvida y me dicen, papá, ¿no me compraste un dulce? ¿Qué pasó? Se me olvidó. Y entonces, o a lo mejor yo no tenía la intención de comprárselo, ¿verdad? Entonces, o mentí, o me arrepentí, o se me olvidó. Y es lo que dice aquí este pasaje. Dios no es hombre para que mienta. Ajá. Si Él te promete un dulce, te lo va a dar. No va a mentir. No se le va a olvidar. Y tampoco se va a arrepentir. Si Él lo dijo, Él lo va a hacer. Ajá. Dice, habló y no lo ejecutará. Bien. En base a este pasaje, muchos dicen, mira, es que aquí dice que Dios no miente. Pero vamos ahora al capítulo, pónganle ahí una palomita a este pasaje, porque este pasaje es la base de lo que ahora veremos en el capítulo 6 de Génesis. Busquen Génesis rápidamente, anoten también Génesis capítulo 6. Génesis capítulo 6, versículo 6. Y dice, ¿ya lo tienen? Quiero esperarlas a que tengan Génesis 6, capítulo 6. ¿Quién lo tiene? Que lo lea. Génesis 6, 6. Génesis 6 dice, y arrepintióse Jehová de haber hecho al hombre en la tierra y pesóle en su corazón. Así es, gracias, hermanita Jimena. Dice, y arrepintióse Jehová de haber hecho al hombre en la tierra y pesólo en su corazón. ¿Qué dice aquí? Y arrepintióse Jehová de haber hecho al hombre. No, ¿qué acabamos de leer en Números? Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. ¿No? Y dice en el capítulo 6, versículo 6 de Génesis, y arrepintióse Jehová. ¿Cómo lo explicarían? En un pasaje dice, no es hombre para que se arrepienta. Y en el otro dice que Jehová se arrepintió. ¿Cómo lo explicarían? Vamos a ver otro pasaje. Primera de Crónicas 21:15. Primera de Crónicas 21:15. Ven cómo debemos estar también atentos a saber estos conocimientos. Porque si no, miren, si no, lo que va a suceder es que las van a hacer dudar. Y les van a decir, ya ven cómo en tu iglesia te mienten. Pero tú debes de aprender a leer la Biblia y tener este conocimiento para que no te sorprendan y no te muevan en tu fe. Entonces, Primera de Crónicas o Primera Libro de Crónicas, no es primera, es primer Libro de Crónicas, capítulo 21, versículo 15, dice, otra vez, primer Libro de Crónicas 21, 15. Quiero que tengan anotados estos versos, por favor.
Y ahora el verso dice, envió Jehová al ángel a Jerusalén para destruirla, pero estando destruyendo, miró Jehová y arrepintióse de aquel mal. Aquí estamos en el contexto de que David captura a Rabá y matan a los gigantes, y hay un censo en el pueblo que mandó David, pero aquí nos dice que el ángel de Jehová fue enviado, que envió Jehová el ángel a Jerusalén para destruirla. Pero dice que estando él destruyendo empezó a causar estragos en Jerusalén. Dice que empezando a destruirla, miró Jehová y se arrepintió de aquel mal. Y le dijo al ángel que se detuviera, dice en el siguiente versículo. Pero lo que nos interesa ahorita es decir, a este pasaje dice, y arrepintióse de aquel mal. Otra vez, está aquí la palabra que dice que se arrepintió Jehová. Y en Números, repito, dice que Dios no es hombre para que se arrepienta. Pero vemos ya dos pasajes, y hay más, donde podríamos pensar, porque lo dice tal cual, que Jehová se arrepintió. Ajá. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿La Biblia se equivoca? ¿La Biblia se contradice? No. Vamos a seguir leyendo. Ahora vamos a Éxodo 33:20. Éxodo 33:20, por favor. Anoten Éxodo 33:20. Y dice que capítulo 33, versículo 20, dijo más, no podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá. Ajá. No me verá hombre y vivirá. La palabra de Dios dice, y se acuerdan en muchas ocasiones, los hijos de Dios, los hijos del pueblo de Israel, decía, es que por ejemplo cuando iban al monte, dice, mejor ve tú, Moisés, para que no muramos nosotros. ¿Ah? Y muchos decían también, si veíamos, por ejemplo, Gedeón, tenían miedo de ver a Jesús, a Jehová, salud, porque decía, para que no muera, o porque si lo veo voy a morir, porque Dios había dicho, dice Jehová, he aquí, dijo más, no podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá. Esta es una sentencia de Dios, porque no habría la capacidad de ninguna criatura de poder ver a Dios o escucharlo y vivir. Ajá. ¿Se acuerdan qué pasaba cuando se acercaban al arca del pacto sin permiso? Morían. Y era el arca del pacto. Ajá. Pero como Dios se anunciaba, se presentaba desde allí al pueblo, era una cosa santa y era tan santa que si se acercaban, morían. Y conocemos varias de las relatos donde murieron personas que intentaron acercarse, tocar, mirar y murieron. Bien, entonces esta es la sentencia que dice, no habrá hombre que vea mi rostro y viva. Ajá. No me verá el hombre y vivirá, dice. Ahora vamos a Juan 1:18, que es algo que nos confirma esta parte que acabamos de leer. No es Juan, es el Evangelio de Juan, donde él está detallando entonces el capítulo 1 esta situación de Jesús, pero yo quiero llevarlas poco a poco en este estudio. Juan 1:18 dice, versículo 18, a Dios nadie le vio jamás. Ajá, estamos hablando de la sentencia que vemos allá en Éxodo, hasta este momento donde ya está Jesús, nace Jesús, y aquí Juan, en este relato de lo que él vivió junto a Jesús, también él sentencia y dice, a Dios nadie le vio jamás. Ajá, no pregunta, está afirmando que en los tiempos antiguos, hasta ese momento, y en lo que fuera de futuro también, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito, bueno, hasta allí. A Dios nadie le vio jamás. Es la sentencia o la aseveración que estaba dando Juan acerca de Dios, que no podrían verle
y vivirían. Y luego explica, pero vamos a ver otro pasaje, capítulo 5, versículo 37 de Juan también. Volteamos nuestras hojas al capítulo 5 y ahora en el versículo 37 dice: el que me envió, está hablando Jesús, el Padre, Él ha dado testimonio de mí. Ni nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su parecer. Jesús mismo también está confirmando esto mismo. Nadie ha visto al Padre. Y si decíamos, bueno, pero lo escucharon. Pero aquí también Jesús nos dice, ni ha oído su voz. ¿Ah? Al Padre nadie lo ha visto, ni le ha escuchado. Según nos dice aquí Jesús también. Ajá. Vamos al capítulo 6, versículo 45. Volvemos a darle una vuelta a nuestras Biblias, una ojeada. Ahí, capítulo 6, versículo 45 dice: escrito está en los profetas, y serán todos enseñados de Dios, así que todo aquel que oyó el Padre y aprendió, viene a mí. Aquel que oyó al Padre, por fin lo oyó o no lo oyó. ¿Okay? Vamos a ver enseguida por qué esto pareciera contradictorio. Ahora sí vamos a el primer libro de Juan, primera epístola de Juan, primera de Juan capítulo 4, en el versículo 12. Anoten, primera de Juan capítulo 4, versículo 12. Y vamos a buscar. Está antes de Apocalipsis, acuérdense. Y es 1 Juan 4, 12, que dice: ninguno vio jamás a Dios. Nuevamente lo vuelve a mencionar. Y bueno, el resto dice: si nos amamos unos a otros, Dios está en nosotros y su amor es perfecto en nosotros. Pero la primera parte vuelve a aseverar: ninguno vio jamás a Dios. ¿Ok? Entonces ya tenemos en varias partes, en varios pasajes de la Biblia, esta aseveración donde estamos seguros que nadie ha visto a Dios, ni le ha escuchado. Y vamos ahora a ver si esta es la aseveración que tenemos en la Biblia. ¿Qué es lo que algunos pueden confundirse? Vamos a Génesis capítulo 12, versículo 7. Génesis 12, 7. 12:7, Génesis 12:7. ¿Sí me siguen? Estamos viendo que dice la Biblia que a Dios nadie le ha visto ni oído. Pero aquí algunos pueden decir, versículo 7 de Génesis 12, dice: y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu simiente daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová que le había aparecido. Nuevamente vemos esta situación. Aparentemente hay una contradicción porque leímos que a Dios nadie le ha visto. Pero aquí vemos el relato. ¿Se acuerdan de cuando le apareció Dios a Abraham? Bueno, dice que versículo 7 dice, y vio 12:7. Y apareció Jehová a Abraham. Ajá. Apareció Jehová a Abraham. Entonces, por fin, si decía en las otras partes, y Jesús mismo dijo que nadie le ha visto, y aquí nos dice este relato que Jehová le apareció a Abraham. Por fin, ¿le apareció o no le apareció, Naomi? Capítulo 18, versículo 1, también de Génesis 18, porque vamos a ver varias veces donde él se aparece. 18, 1 y 3 dice: y aparecióle Jehová en el valle de Mamre, estando él sentado a la puerta de su tienda al calor del día. ¿Se acuerdan? Entonces dice: y alzó sus ojos y miró, y aquí 3 varones que estaban junto a él, y cuando los vio salió corriendo a la puerta teniendo de su tienda a recibirlos, e inclinóse hacia la tierra. Aquí empieza el relato de Sodoma y Gomorra, ¿se acuerdan? Pero dice también este relato, inicia que
con estas palabras: aparecióle Jehová en el valle de Mamre, ¿ok? Para darle la noticia de Sodoma y Gomorra. Pero entonces otra vez apareció Jehová a Abraham. Entonces por fin le apareció, no le apareció. Seguimos, versículo 3 dice, y dijo: Señor, si ahora he hallado gracia delante de tus ojos, ruégote que no pases de tu siervo. Bueno, ahora vamos al capítulo 17, versículos... versículo 17, no. Bueno, también el versículo 17 de 18, capítulo 18, versículo 17 dice: y Jehová dijo: ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Bueno, ahora en el capítulo 17, versículo 1 y 3, a ver si está bien, o creo que me equivoqué, dice 1 y 3. Y siendo Abraham de edad de 99 años, aparecióle Jehová, y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Y en el versículo 3, entonces Abraham cayó sobre su rostro y Dios habló con él diciendo... Otra vez, aquí vemos que a Dios habla, le aparece, lo ve y habla con él. Lo que parecería contradecir el primer pasaje que leímos hace un rato, los varios pasajes que leímos donde decía que nadie lo ha visto ni le ha escuchado. Todavía vamos a seguir en estos pasajes. Jehová habló a Adán y a Eva, ¿se acuerdan? Ya no lo vamos a buscar, pero se acuerdan muy bien porque lo hemos leído muchas veces. En el capítulo 3 de Génesis, en el versículo 8, eso sí, anótenlo, Génesis 3:8, donde vemos que ellos oyeron, dice que Jehová se paseaba por el jardín del Edén, y se oyeron la voz de Jehová que se paseaba en el huerto al aire del día, y se escondía el hombre y su mujer de la presencia de Jehová, de Dios, entre los árboles del huerto. Entonces aquí vemos cómo Jehová habla con Adán y Eva, porque ¿se acuerdan lo que pasó? Le pregunta: ¿en dónde estás? Y él dice: pues es que me escondí porque tenía miedo. Y luego ya pues relatan lo que ellos habían hecho. Y entonces los castiga y les dice: mira, tú, la serpiente, por cuanto hiciste esto, te va a pasar esto. Tú, la mujer, por cuanto hiciste y desobedeciste, te va a pasar esto. Y tú, al hombre, por cuanto seguiste la voz de tu mujer, te va a pasar esto. Entonces, él habla con Dios, lo hemos leído desde el principio de la Biblia, que Dios habla con los hombres. Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa aquí. Todavía en 1 de Samuel, anoten, 1 Samuel capítulo 3, versículo 4. Dice que Jehová llamó a Samuel, ¿se acuerdan de este relato? Jehová llamó a Samuel. ¿Se acuerdan qué le dijo Jehová a Samuel? ¿Cómo se le presentó? ¿Cómo lo escuchó? Él estaba, ¿qué? Dormido. Samuel, un pequeño, un joven, adolescente, estaba dormido y escucha una voz que le dice: Samuel, Samuel. Él se levanta y piensa que es el sacerdote el que le está hablando. Elí. Pero no, entonces es la voz que escucha de Dios. Así que Jehová habla también con Samuel. Ya vimos que habló con Abraham, ya vimos que habló con Adán y Eva, ya vimos que habló con Samuel, y así varias otras ocasiones. Y por último también, de las varias ocasiones, vamos a anotar Éxodo 3, 4 y 6, donde dice: y viendo Jehová que iba a ver, estamos hablando de Moisés, y él iba a ver, llamó a esta zarza, dice, llamólo Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés, y él respondió: heme aquí. Y conocemos el relato, donde él ve la zarza, se acerca y Dios le habla. Jehová le habla a Moisés. Bien, ahora sí, vamos a poder entender por qué en un pasaje dice que sí o que no, y en el otro dice aparentemente o relata lo contrario, donde vemos que nadie ha visto ni oído a Dios, y en otros relatos donde aparentemente esto se contradice. Pero ahora sí vamos a Juan capítulo 1, regresamos a Juan capítulo 1 y vamos a entender lo que, si ustedes recuerdan el pasaje en el inicio de este mensaje, pues estaría claro entonces lo que
lo que está sucediendo en estos relatos. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Aquí nos está declarando Juan un gran misterio. Y digo gran misterio, pequeñas, porque ahora, repito, nosotros lo sabemos, está declarado. Pero en aquel tiempo no lo entendían. Tanto no lo entendían que mataron a Jesús. ¿Sí se dan cuenta de la gravedad de no saberlo? No lo sabían. Y mataron a Jesús por no entender la preexistencia de Jesús. De con quién ellos habían hecho el pacto, con quién habían hablado, a quién habían escuchado. Ajá. Entonces, en el principio, ¿cuál era el principio? Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio era el Verbo, y está hablando de Jesús. Ese Verbo era Jesús. Entonces, ¿desde cuándo, Naomi? Repito la pregunta que te hice hace rato. ¿Desde cuándo está Jesús? Si dice que en el principio era el Verbo. Desde el principio. Ajá. Y fue que continuó la creación. Desde el principio era el Verbo. Ese Verbo a que se está refiriendo es Jesús. Ahorita lo vamos a seguir viendo en otros pasajes. Y el Verbo, pero fíjense muy bien, el Verbo era Dios. Porque en aquel tiempo, que no era revelado como Jesús, el nombre de Jesús viene en este momento en el que Él nace. Emmanuel iba a ser su nombre, que es un sinónimo de Jesús o de Cristo Jesús. Bueno, pero Él se conoce como Jesús cuando nace. Previo a eso, Él no lo conocían así y no les era revelado a muchos que pues también por santidad no lo conocían. Bien, pero entonces, y el Verbo era con Dios. Bueno, dice el Verbo, y Él era el Verbo. El Verbo era con Dios, es decir, que estaba con Dios desde el principio. Y el Verbo era Dios, porque era así como lo conocían antes. Por eso la Biblia no se contradice cuando dice que nadie ha visto al Padre. Pero era Dios, era Jesús el que le revelaba. Este era en el principio con Dios. Y vamos a ver, dice, entonces, ¿cómo fue creado? Con esto, ¿cómo fue creado el mundo? Vamos a leer, bueno, ya leímos Génesis 1:1, que en el versículo 3, ahí sí quiero que pongamos atención también, para que lo recuerden. En el 1, leíamos, en el principio crió Dios los cielos y la tierra. Entonces, ¿quién los creó? Y en el versículo 3 dice, y dijo Dios, sea la luz. Dijo Dios. Y el versículo 6 también, y dijo Dios, y así. Él crea por medio de la palabra, por medio del Verbo, se hace la creación. Y ya vimos que el Verbo es el Hijo de Dios, Jesús. Ahora vamos a Juan, bueno, en Juan 1:2 acabamos de leer que dice que en el principio era con Dios. En el versículo, vamos a buscar Génesis, capítulo 2, versículo 26. Busquen Génesis 1:26 y anótenlo. Dice, y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. ¿Se acuerdan de este pasaje? ¿Ya se acordaron? Él va a hacer al hombre, pero dice, hagamos al hombre. No dice, voy a hacer, como estando solo. Cuando dice hagamos, ¿a quién se refiere? ¿A él y a los ángeles? No, se refiere al Padre y al Hijo. Hagamos al hombre. Hay una conversación, cuando dice hagamos, al menos son dos personas las que utilizamos para esta persona gramatical, la segunda del plural, hagamos, tú y yo, nosotros, ¿ok? Entonces, al menos son dos personas.
Y es aquí donde está el diálogo entre el Padre y el Hijo. Y dice aquí, hagamos. ¿Se dan cuenta cómo ya está mencionando desde Génesis esta convivencia o esta interacción entre el Padre y el Hijo? Por eso dice, hagamos. Ajá. Bueno. Primera de Colosenses, vamos a la aclaración. Primera de Colosenses 1:18. Anoten por favor. Más bien Colosenses capítulo 1. Y vamos a leer el versículo 16 y 18. Colosenses 1, 16 y 18. Hermana Cecia, ¿me puede ayudar a leerlo, por favor? Sí. 1:18. Sí, por favor. Dice, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de los muertos, para que en todo tenga el primado. Pero, ¿cuál es? Colosenses 1:18. Perdón, el 16. Porque por Él fueron criadas todas las cosas que están en los cielos y que están en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por Él y para Él. Gracias, hermana. Naomi, ¿quién creó las cosas? ¿Quién? Dios. Nandi, ¿quién creó las cosas? Dios. Jimena, ¿quién creó las cosas? Dios. Dice aquí, versículo 16, pongan atención, porque por Él fueron criadas, dice aquí, todas las cosas. ¿De quién está hablando aquí, hermana Cecia? Está hablando de Dios. Versículo 14, para que quede claro. En el cual, desde el 13, que nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. En el cual tenemos redención por su sangre, la remisión de pecados. El cual es la imagen del Dios invisible. ¿De quién estamos hablando? Del Hijo. Del Hijo. El cual es la imagen del Dios invisible. El primogénito de toda criatura. ¿Qué es primogénito? Primo, el primero de todas las cosas. Lo único que Dios hizo directamente es a Jesús. Él fue el primogénito de toda la creación. ¿Sí, niñas? Jesús. Y está hablando de Jesús. Y luego dice, el primogénito de toda criatura. Y luego dice, porque por Él, ese primogénito, por Él, ¿de quién hablamos otra vez? De Jesús, del Hijo. Por el cual fueron criadas todas las cosas. ¿Quién hizo todas las cosas, Naomi? ¿Dios? ¿El Padre o el Hijo? No. Pongan atención. Dice, por Él fueron, está en el versículo 15, el cual, el Hijo, es la imagen de Dios invisible. El primogénito es Jesús. El Hijo. Y luego dice, por el cual, por el Hijo, fueron criadas todas las cosas que están en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles, tronos, dominios, principados, potestades, todo fue criado por Él. Así que la acción fue Jesús, fue Cristo. Todas las cosas fueron creadas por el Hijo. El verbo, El primogénito era Dios. y el unigénito Era es el Hijo de Dios. Dios. Así es. ¿Sí? Por eso veíamos cuando dice hagamos al hombre a su imagen y semejanza, es porque está hablando el Padre y el Hijo. Y es el Hijo el que hace la acción, es el verbo, es el que actúa, el que crea. Bien. Entonces, ahora vamos ya notamos Génesis 1:26, donde dice hagamos, el capítulo 3:22. Anótenlo, por favor. Y bueno, vamos rápido a leerlo, pero vamos a hacerlo rápido. Génesis 3:22. Porque como ven entonces, es un conocimiento que ustedes pequeñas les es nuevo, pero que es muy importante que lo entiendan.
dice en el 3:22. Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros. Cuando él saca al hombre y a la mujer del jardín del Edén, también dice, dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros. ¿De quién es nosotros? Está hablando del Padre y del Hijo. O sea, esta interacción entre ellos dos, ¿ok? Entonces vemos la presencia del Padre y del Hijo desde el principio. Y vemos entonces que a Dios a Jesús, al Hijo, se le conocía como Dios. Y Él fue el que creó las cosas. Es lo que nos explica Juan 1:1. Ajá. Bien. Y luego dice Juan 8:56 al 58. Sigue explicando Juan. Vamos a Juan, regresamos. Juan 8:56 al 58. Anótenlo, por favor. ¿Ya lo anotaron? ¿Ya? Juan 8:56 al 58. Y tomen notas, por favor, de lo que estamos aprendiendo. 8:56 al 58 dice: dijéronle entonces los judíos, ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Porque pues ellos no le entendían. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Ajá. ¿Ven cómo ellos no entendían? Y repito, para nosotros es bien fácil a lo mejor, porque ya está declarado. Pero ellos no lo entendían. Y Jesús, ¿cómo que fuiste? ¿Que eres más grande que Abraham? Dice, dijeron entonces los judíos, ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Abraham murió hace muchos años. ¿Cómo es que le has visto si no tienes ni 50 años? Y entonces Jesús les revela, pero ellos no entendían. Y les dice, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. ¡Wow! Es decir, sería gran revelación si ellos lo hubieran entendido en ese momento. Tampoco lo entendieron en ese momento. Y dicen, este está loco. ¿No? ¿Qué es lo que me está diciendo? No lo entendían. Pero nosotros ahora lo entendemos. Capítulo 17, versículo 5 de Juan. 17:5. Y ven por qué el rencor que le tienen, o todo ese mal sentimiento que tenían hacia Jesús, porque como no lo entendían, dices, está mintiendo, es un falso profeta, ¿cómo va a ser el enviado si no entendían que era el Hijo de Dios? Bien, capítulo 17, versículo 5 dice, ahora pues, Padre, fíjense lo que está diciendo Jesús en esta oración. Ahora pues, Padre, glorifícame tú cerca de ti mismo con aquella gloria que tuve cerca de ti. ¿Cuándo? ¿Cuándo tuvo esa gloria Jesús? ¿No acababa de nacer hace 30 años en esta oración? ¿Ya tenía 30 años? Bueno, 33, pero si le dice aquí, glorifícame con aquella, dice, glorifícame tú cerca de ti mismo con aquella gloria que tuve cerca de ti antes que el mundo fuese. Naomi, ¿desde cuándo fue Jesús? Desde antes de la creación. Y él oraba a su Padre y le decía, glorifícame. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas, Padre mío? Con aquella gloria que yo tuve. No cuando los hombres existían, antes. No cuando este mundo ya estaba creado, antes. ¿Te acuerdas de esa gloria? Glorifícame, Padre, con esa gloria. Bien, entonces, y repito, esto era algo que era increíble para estas personas, para este pueblo de Israel. El verbo era Dios, que Juan 1:18 entonces dice, ahora vamos a Juan, pero al versículo 18, donde esto se aclara cada vez más. Y dice el versículo 18 de Juan, del Evangelio de Juan, a Dios nadie le vio jamás. ¿Ya entendimos por qué dice a Dios nadie le vio jamás? Porque al Padre nadie le ha visto. Y no hay duda de eso. Pero nos revela el unigénito. El unigénito quiere decir el único creado. Aparte de ser el primero, fue el único creado por Dios. Y nadie más fue creado por el Padre.
el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él fue el que le declaró en todas aquellas ocasiones donde habló con Abraham, donde habló con Moisés, donde habló con Adán y Eva. ¿Quién era? Era Jesús, era el Hijo. Esta es la preexistencia de Jesús antes de que Él naciera en carne. Bien, y podemos ver este verbo del que nos habla en esta parte. Dice en el versículo 1, el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Bueno, pues ese verbo era el Hijo haciendo esta creación. Y en el versículo 6:45, ¿qué nos dice de Juan 6:45? Juan 6:45 dice: está escrito en los profetas y serán todos enseñados de Dios, así que todo aquel que oyó del Padre aprendió de mí. Ahora entendemos por qué escucharon del Padre y aprendieron de Él. Uno de ellos, de los que aprendió todo esto, por supuesto que era Abraham, pero también vemos un relato, ahorita lo vamos a ver en David. Y dice en el capítulo 14 de Juan, versículos 7 al 9. 14 de Juan, anoten y busquen 14 del 7 al 9. Dice: y si me conocieseis también a mi Padre, conoceríais. ¿Ven por qué lo dice Jesús aquí? Le dice a los fariseos, a los que le respondían y decían que mentía. Dice: si me conocieseis también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. ¿Se dan cuenta de esta revelación que está haciendo Él? Porque si le conocieran, sabrían que habría sido a Él al que vieron y oyeron en el pasado. Dícele Felipe: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Ahora entendemos por qué Dios le dice: tanto tiempo que he estado con ustedes y no me has conocido. O sea, a ver, ¿no escuchas mi voz? Cuando escuchas: Jimena, no necesitas que te diga: hija. ¿Reconoces la voz de tu mamá? Sí, ¿no? Porque ¿cuántos años tienes? 14. Y te voy a decir una cosa: desde antes de nacer tú reconoces la voz de tu mamá. Ya tienes un poquito más de 14 años conociendo la voz de tu mamá, ¿no? Cada uno. Y nosotros de los hijos. Sí. Y aquí le dice Jesús: a ver, tanto tiempo que he estado con ustedes y no escuchan, no me reconocen. Yo soy el que habló con Abraham y con todos ellos. Y no me reconocen. Bien, entonces el versículo 9, pues como dice, pues como dices tú, le contesta otra vez, como dices tú: muéstranos al Padre, por favor, pues si me están viendo a mí. Bien, y Proverbios 8, en Proverbios 8, pues anoten todo el Proverbios, pero vamos a leer solamente el versículo 7, Proverbios 8:7, ¿ya lo anotaron? ¿Quién encuentra Proverbios 8:7 rápido? Les voy a ganar. Ya les gané. Proverbios 8:7. Por mi boca hablará verdad y la impiedad abominan mis labios. Bien. El capítulo 8, versículo 1. No clama la sabiduría y da su voz a la inteligencia. Bien, esta sabiduría a la que nos está refiriendo aquí. ¿Quién escribió el libro de Proverbios? Salomón. ¿De quién está escribiendo en el capítulo 8? De la sabiduría. Y esa sabiduría, les voy a pedir que por favor lean en casa todo el capítulo 8 de Proverbios, se está refiriendo ¿a quién? A Jesús. Él es la sabiduría de Dios. Entonces, por favor, en casa lean este capítulo 8. Vamos ahora a ya leímos Juan 8:56, ya lo leímos. Si no, vamos a leerlo rápidamente. Y estos ya son los últimos pasajes.
Por favor, atención. Juan 8, 56. Juan 8, 56 dice: díjoles Jesús, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. ¿Ok? Y luego dice que tomaron piedras para tirarle y querían matar a Jesús por esta aseveración. Ajá, que no entendían. Y luego 5:46 ya leímos, ¿no? De Juan 5:46. No, leímos otro. A ver, Juan 5:46 dice: allí está Jesús revelando quién era antes. 5:46 dice: porque si vosotros creíais a Moisés, creeríais a mí, porque de mí escribió él. Ajá. Cuando Moisés escribió todo el Pentateuco, que son los primeros 5 libros de la Biblia, y habló de Dios, que se le apareció a todos esos personajes y a él mismo, él hablando con Dios o con Jehová en el monte Sinaí, lo que está diciendo Jesús aquí es: si vosotros creyeran en Moisés, entenderían y creerían en mí, porque él escribió de mí. Ajá. Entonces, bueno, y ahora sí, Salmo 110. Salmo 110. Aunque también todo el capítulo o todo el Salmo es importante leerlo, pero vamos a leer solamente una parte. Salmo 110 dice: Jehová dijo a mi Señor, y esto lo vemos también ahí en Hebreos, pues, Jehová dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra, en tanto pongo a tus enemigos por estrado de tus pies. Jehová dijo a mi Señor. A ver, niñas, otra vez. Jehová dijo a mi Señor. ¿Cuál Jehová? ¿Quién es Jehová? ¿Y qué le dijo a quién? Jehová, pongan atención, Jehová dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra. Jehová dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra, en tanto pongo a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿Quién está hablando a quién? Cuando dice Jehová, ¿quién es Jehová? Dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra. Naomi, cuando dice Jehová dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra, ¿quién es Jehová? ¿A quién se está refiriendo aquí? David, el que escribió esto. Él entendía esto, porque lo dice que en el Nuevo Testamento, que de él escribió David, cuando dice Jehová dijo a mi Señor. ¿Quién era Jehová? El Padre. Le dijo a mi Señor, a Jesús: siéntate a mi diestra, hasta que ponga por estrado de tus pies a tus enemigos. ¿Sí? David entendía. Fíjense qué revelación aquí, porque nosotros regularmente diríamos: ellos no lo conocían. David lo conocía, su hijo lo entendía también, Abraham también, y Moisés también. Pero aquí él escribe y no lo entendieron hasta que llegó Jesús a revelarlo. Jehová dijo a mi Señor. Era Jehová el Padre el que le decía, estaba dando un relato de cómo el Padre le decía a su hijo que se sentara a su diestra. Ajá. Entonces, es así como nosotros vemos que la Biblia no se contradice y que aquellas partes donde él fue revelado, ¿por quién fue revelado, Naomi? Cuando el Padre fue revelado, ¿por quién fue revelado? Por el Hijo. No se te olvide. Cuando en el Antiguo Testamento los hombres vieron o escucharon a Dios, ¿quién era? El Hijo. ¿Sale? Es lo que nos quiere describir o dar a entender en el Evangelio de Juan 1:1, ¿ok? Pero como ven, necesitamos ver todas estas cosas para poder entender. Y bueno, se nos ha terminado el tiempo, pero anoten por favor lo que nos dice también el punto de fe número 4, que es la preexistencia de Cristo, recuérdenlo. Y nos dan unos pasajes como en 1 Corintios 10:4,
Éxodo 17:6 y Números 20:11, donde nos habla de aquella peña de la cual bebían los hijos de Israel, que era Jesús. Y sin embargo hay una cosa importante, porque aquí viene donde yo empezaba diciendo, está esta cuestión de la Trinidad que dividió a la iglesia desde aquellos tiempos. Pero vamos a leer Marcos 12, por favor. Pónganse de pie, por favor. Y vamos a leer dos pasajes más. Anoten, por favor, Marcos 12, 35 al 37. Y vamos a leerlo. Marcos 12. Porque a pesar de que él, fíjense lo que pasa con las criaturas después también. El diablo, Satanás, fue creado. ¿Por quién fue creado? A ver si ahora me pueden decir, niñas. Niñas. ¿Quién creó las cosas? Ya leímos quién creó las cosas. ¿Quién? Jehová. ¿Pero el Padre o el Hijo? El Hijo, porque todas las cosas fueron creadas por medio del Hijo. Así que el diablo es una creación. Ajá. ¿Por quién fue creado? Por el Hijo. Ajá. Pero recuerden, el diablo no fue hecho malo, se hizo malo, porque todas las cosas que hizo Dios fueron buenas. Ajá. Bueno, pero fue cuando hay la tentación de Jesús, del diablo a Jesús, fíjense lo que está haciendo el diablo. Está tentando a su propio creador, aunque estaba en carne, pero está tentando a su propio creador. Ahora, Marcos, ¿qué les dije? 12, del 35 al 37, dice, vamos a leerlo juntos. Entonces, ¿si estamos? 12, 13, 35 al 37. Dice, el hombre bueno, ¿sí es o no? No, yo estoy en Mateo. No llegué a Marcos. Perdón. Dice, 12, 37. 35 al 37. Y respondiendo Jesús decía, juntos, enseñando en el templo, como dicen los escribas, que el Cristo es hijo de David. ¿Cómo dicen los escribas que el Cristo es hijo de David? Porque el mismo David dijo por el Espíritu Santo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga por tus enemigos por estrado de tus pies. Luego, llamándole él mismo David Señor, ¿de dónde pues es su hijo? Y los que eran del común del pueblo le oían de buena gana. ¿Ven cómo aquí se está aclarando lo que leímos en Salmos? No se estaba refiriendo David a él mismo, se estaba refiriendo al Padre y al Hijo. Y por último, anoten Juan 5:37. Anoten Juan 5:37, pero busquen también anoten 5:37 de Juan. Y dice, yo se los voy a leer, 5:37. El que me envió, el Padre, habla Jesús, el que me envió el Padre, Él ha dado testimonio de mí, ni nunca le habéis oído su voz, ni habéis visto su parecer. Ya estamos entonces, podemos entender este pasaje. Ahora vamos anoten el 8:42 y el 13:3 también de Juan. Anoten 8:42 de Juan y 13:3. Pero vamos a leer Filipenses 2:6 y con esto concluimos. Filipenses 2:6. ¿Ven por qué es importante repasar los puntos de fe? Es parte de nuestra doctrina en la iglesia de Dios. Es lo que nos hace fuertes delante de Dios también. Allá afuera la gente no lo entiende y se le hace una maravilla y está bien, qué bueno que lo empiecen a entender. Pero nosotros en la iglesia tenemos el conocimiento por generaciones. Ajá. Ahora, Filipenses 2:6, ¿ya lo tienen? Vamos a leer y dice, el cual siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación ser igual a Dios. Otra vez, el cual siendo en forma de Dios,
no tuvo por usurpación ser igual a Dios. Jesús entendía, por supuesto, que Él era la creación del Padre, la única creación del Padre, el unigénito. Eso es lo que significa unigénito de Dios. El único que fue creado por medio directamente de Dios. El diablo fue creación. ¿Y qué hizo el diablo? Dice que quiso ser más grande que su creador, ¿no? Desobedeció, quiso poder. Pero Jesús no lo hizo. Siendo Él el unigénito de Dios, Él no quiso ser más grande ni pretendió ser. Ellos me están confundiendo y me están tomando por Dios. A ver, Naomi, tú eres la presidenta de México, ¿verdad? Como eres nueva, pues no te conocemos, pero te pareces. Sí, yo soy la presidenta. Pues oye, pues tráiganle esto. Todo lo que implica el poder, Dios, que Dios le dio a su Hijo, no hizo que el Hijo se rebelara y dijo, sí, yo soy Dios, alábenme a mí. No, este último pasaje nos habla de la humildad de esa creación que fue Jesús, el unigénito de Dios, que no pretendió ser igual al Padre y no era Dios, lo que contraviene a esta doctrina que dividió la iglesia en aquellos años. Antes del 325, pues ya existía esta doctrina de la Trinidad, y que habla, como todas o muchas de las doctrinas afuera, que hablan de que Dios que el Hijo es Dios. Eso no es correcto, la Trinidad no es correcta. Y tanto que aquí Filipenses nos dice Pablo acerca de Jesús, que el Hijo no tuvo dice, siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación ser igual a Dios. ¿Ok? Entonces, entendemos ahora la preexistencia de Jesús, pero además de la humildad de Jesús. Aquellas doctrinas pueden engañar a muchos por siglos, pero ahora, niñas, a ustedes no las pueden engañar. Y tampoco quiero que engañen a sus hijos, a sus familias, porque vamos a crecer. Y ustedes esto lo tienen que enseñar a sus hijos también, para que ellos sean parte de la iglesia y no se vayan a otras doctrinas que hablan muchas cosas, muchas teorías, pero ninguna en base a la palabra de nuestro Dios, que es, ¿cómo dice que es la palabra de Dios? Viva y eficaz. Para honra y gloria de Dios. Que Dios les bendiga. Paz a vosotros.